¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical, el estudio número 5 de este año. La unidad que vamos a ver es la unidad 2 que se llama el significado del discípulo cristiano. Recordemos que estamos viendo o estudiando el libro de Mateo. Es la base bíblica que estamos llevando durante este primer trimestre. Y ya vamos a pasar a otra unidad. Ya se termina el mes. Por lo que sigue, pues vamos a cambiar de unidad. Esta unidad, hermanos, se llama el significado del discipulado cristiano y este estudio se llama el estilo de vida del discípulo. Como texto básico o base bíblica que vamos a tomar se encuentra en Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 16 y Mateo 5:16 es el texto que vamos a memorizar y aplicar a nuestra vida. Y dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La verdad central nos dice: las bienaventuranzas presentan un patrón del discipulado cristiano y afirman que la verdadera felicidad viene de las cualidades internas de la persona, más bien que de las circunstancias externas. Otra vez voy a presentar los dos puntos importantes. Dice, habla sobre las bienaventuranzas y nos dice que afirman que la verdadera felicidad viene de cualidades internas y más que las circunstancias externas que pueda tener una persona. Nos dice aquí el texto de nuestra lección, nos dice: podríamos decir que valores son los ideales fundamentales que gobiernan la vida y la acción de las personas. Dice, en este sentido, el cristianismo tiene sus propios valores, los que le imprimen su carácter único y lo distinguen de cualquier otra forma de pensamiento y vida presente en el mundo. Durante este estudio enfaticé la importancia de las cualidades internas en contraste con las circunstancias externas que son cambiantes e inestables. Bien, el punto número 1, hermanos, nos dice nos habla de los valores del discipulado. Vamos a ver acerca de las bienaventuranzas. Mateo 5, de los versículos del 1 al 12. A esta parte, hermanos, se le conoce como el Sermón del Monte. Dice que es un tema del Evangelio de Mateo, o recordemos que el tema principal pues es el reino de los cielos. Y este sermón pues dice que es algo semejante a la constitución del reino. Dice, sus 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, contienen preceptos éticos más elevados que hayan sido jamás presentados a la consideración de los seres humanos. Y también nos dice que estos preceptos pues son más vigentes después de todo el tiempo que pues se presentaron por nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha, que es casi 2000 años. Versículo 1 nos dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Hay que notar una situación bastante especial. El hecho, hermanos, que diga que él subió al monte y dice que sentándose vinieron a él sus discípulos. Una manera de enseñar, hermanos, en la antigüedad, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pues la persona que enseñaba no estaba de pie, no era como nosotros lo hacemos actualmente, donde el maestro se encuentra de pie enseñando la cátedra. Sin embargo, aquí dice que la persona, o en este caso nuestro Señor Jesucristo, subió al monte, pero se sentó a enseñar. Y lo vemos en varias enseñanzas que ha dado nuestro Señor Jesucristo
en la Biblia o que podemos leer en la Biblia, donde él para enseñar a grandes multitudes pues se sentaba. Vemos aquí, hermanos, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Dice que esto es una expresión común en el idioma hebreo para indicar la singularidad de la ocasión y de la enseñanza. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, con cada una de las bienaventuranzas que nos presenta esta porción de la Escritura. Y comienza en el versículo 3. Nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas nos dice, los pobres. Es un texto bastante interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros al tratar de interpretarlo de manera literal, pues podemos distorsionar el significado de este versículo. Es muy importante entender lo que trata de decir aquí nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, se ha notado, sobre todo este versículo, como un medio por el cual las falsas enseñanzas o las malas enseñanzas pues le quieren hacer ver a las personas pues que está bien ser pobre, o sea, no tener riquezas. Sin embargo, hermanos, no está hablando de esta situación. La palabra pobre, hermanos, nos hace referencia a, o más bien pobre en espíritu, nos hace referencia a una situación bastante especial. Es aquella persona, hermanos, que entiende y que en su ser siente que necesita de Dios. Es decir, que mira la pobreza de su propio espíritu, y por ello, hermanos, nos dice, porque de ellos es el reino de los cielos. No significa que usted tiene que ser pobre para tener acceso al reino de los cielos. Significa que usted debe de entender su situación, su pobreza espiritual, que por sus propias fuerzas no puede llegar a Dios, que necesita de Dios. Y en eso radica el ser pobre en espíritu, la dependencia que tiene usted que tener de Dios. Versículo 4 nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No significa que usted va a estar, ahora sí, que como las llamadas magdalenas en los funerales, donde usted pues tiene que estar llore y llore por toda su casa o expresar llanto. El llorar, hermanos, es una señal de sufrimiento. Ojo, no es una señal de que sus lágrimas van a hacer que conmuevan a Dios, como si fuese un chantaje. Las lágrimas, hermanos, pues no conmueven a Dios. El sufrimiento radica, hermanos, en que usted entiende o le duele su condición pecaminosa o la condición en la que usted está. Entonces aquí este dolor y sufrimiento pues recae en el hecho de que usted está o que usted entiende precisamente lo que vimos en el versículo anterior, su pobreza en el espíritu, que tiene una situación en la cual pues usted llora precisamente por el sufrimiento de sentirse pecador, de necesitar a Dios y de no merecer pues la salvación, porque la salvación pues no se merece, sino que es una salvación por gracia. Bien, en el versículo, dice aquí el consuelo dentro del lenguaje bíblico es más que una consideración, es un consejo y una ayuda. Y recordemos, hermanos, pues ¿quién es el consolador? El Espíritu Santo. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice que una cita indirecta del Salmo 37:11 dice, en el texto hebreo la palabra manso puede traducirse también como pobreza o como pobres. Dice, la referencia a poseer la tierra se ve aclarada por el versículo anterior. Es decir, estamos hablando
del reino de los cielos. Aquí, hermanos, la mansedumbre pues es una condición en la cual pues vemos que la persona pues tiene una actitud en la cual pues siente o vamos a compararlo malamente, pero pues como a manera de ejemplo con los animales. Un animal mansito pues es un animal que no hace daño, que tiene una actitud sumisa. Y esa actitud, hermanos, pues es la que nosotros debemos demostrar para con Dios. Una mansedumbre es una actitud sumisa para lo que Dios pues tiene con nosotros. Pues no es una actitud altanera, una actitud en la cual pues nosotros estamos mencionando. Y en el versículo 6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice, parece que en Mateo el término justicia se refiere a una relación armoniosa con Dios. Para el comentarista Bordeaux, esta bienaventuranza, dice, está relacionada con las que siguen. Los componentes de justicia serían la misericordia, la limpieza del corazón y la paz. Bueno, aquí el término justicia no se refiere, por ejemplo, a la igualdad entre el hombre y la mujer, al hecho de que digamos, pues es que todos los pobres pues tienen que vivir igual que los ricos, o sea, una igualdad o buscar una igualdad. El término justicia, hermanos, va relacionado a la relación que tenemos para con Dios. ¿Por qué? Pues porque el hambre y sed de justicia pues es de la justicia divina. El hecho de que nosotros pues busquemos la voluntad de Dios, en este caso, pues que ser justificados por la gracia de Jesucristo. En el versículo 7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice, las 4 primeras bienaventuranzas se refieren a Dios, las 3 que siguen a los seres humanos. En Lucas 6:36 se habla de imitar a Dios como el ejemplo de misericordia, como en Mateo 5:48. Dice, Dios es el ejemplo de perfección. Si la misericordia que recibe el misericordioso es la de Dios, habrá que tener en cuenta Mateo 18:33. Misericordia, recordemos, nos lo han comentado mucho, sobre todo el pastor, que significa amor a la miseria. El hecho de que nosotros hayamos recibido la misericordia de Dios al venir a salvarnos, pues también significa que nosotros debemos de compartir de esa misericordia y así nosotros ser misericordiosos. Es decir, tener una actitud frente al hermano o frente a las personas que no son convertidas y pues precisamente compartir de esa misericordia que nosotros hemos recibido. Entonces, si nos fijamos, como dice aquí el texto, esta bienaventuranza pues ya se refiere a la relación entre yo con mi prójimo y las anteriores pues se refieren a mi relación con Dios. Versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice, posiblemente se contrasta la limpieza exterior, entre comillas, que practicaban los fariseos con la limpieza interior, la de corazón. Esta es limpieza personal, total en pensamiento, actitud y hechos. Además, con el elemento esencial de la sinceridad, ver a Dios. Es más que una percepción ocasional, es entrar en comunión y armonía con Él, aquí y ahora, no solo al final de la historia. Una situación aquí importante. Usted, hermano, no va a ser limpio de corazón porque usted quiera, sino por obra del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque después entramos en falsos legalismos, porque entramos en falsa moralidad, y eso es muy peligroso para la vida de una persona cristiana. ¿Por qué? Porque después empezamos a creer que nosotros pues somos los buenos, que nosotros por nuestros méritos nos salvamos, y precisamente esto contrasta con lo que se pretende aquí. El hecho de que nosotros tengamos un limpio corazón no es mérito de nosotros, es un mérito
divino, es un mérito del Espíritu Santo que nos redarguyó a arrepentirnos del pecado y a tener una comunión con Dios. Entonces, esto se refiere, hermanos, a que nosotros seamos limpiados por medio del Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo o no estoy haciendo apología de pecado. ¿Por qué? Pues porque nuestro comportamiento pues tiene que cambiar. Al momento que yo me arrepiento, pues yo tengo que volverme o cambiar de dirección. ¿Para qué? Para no seguir en los mismos caminos. Pero no es una situación que yo voy a hacer solo, sino que voy a hacer en compañía de Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Personas que hacen la paz, pacificadores. Personas que buscan que exista paz para con Dios. Es decir, personas que lleven el evangelio a otras personas. ¿Sí? La persona, hermanos, que no tiene a Cristo en su corazón está enemistado con Dios. Así lo dice la Biblia. Hay una separación entre Él y Dios. Si nosotros vamos a 2 Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, os rogamos reconciliados con Dios. Parafraseando. Es decir, hay un ministerio de reconciliación entre nosotros con Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Entonces, nosotros al momento de llevar el evangelio, hermanos, nos convertimos en pacificadores. ¿Sí? El discípulo de Cristo no temerá, dice, Señor, dice, orará con las palabras de Francisco de Asís, Señor, haz de mí un instrumento de paz. Las personas que llevan la paz, pues son las personas que hablan de Jesucristo. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, se trata de aquella justicia de Dios, de la que sabemos tener hambre y sed, la entrega a Dios y la perfecta pureza y el orden en la vida a imitación de Jesús. El discipulado cristiano exige que se pague un precio. No hay tal cosa como la gracia barata. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, no todo vituperio o toda persecución es alrededor de esta bienaventuranza. Debemos notar dos condiciones, por mi causa y mintiendo. Y el versículo 12 nos dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, hay enemistad entre el mundo y Jesús. Dice Josh McDowell en el libro de Más que un carpintero. Si usted tiene chance de leerlo, es un libro bastante cortito, pero bastante interesante. Dice que nada aquí en esta tierra causa tanto revuelo como profesar el nombre de Jesús. Usted puede hablar con cualquier persona acerca de Dios, así, y le va a aceptar. Es más, hay gente que dice, no, pues yo me encomiendo a Dios, yo todos los días pues le hablo a Dios. Pero cuando usted menciona el nombre de Jesús a una persona pues que no está en los caminos de Cristo, pues va a causar alguna controversia. O sea, no va a ser una situación fácil. ¿Por qué? Pues porque el nombre de Jesús pues es difícil de pronunciar. O sea, muchas personas van a estar de acuerdo con usted acerca de que hay un Dios, acerca de que Dios está en todas partes, acerca de que Dios perdona, pero mientras usted habla acerca de Jesucristo, pues va a tener una situación. O sea, no va a quedarse esa conversación, no va a quedarse vacía, o va a causar molestia o va a causar
cualquier otro tipo de sentimientos. Y lo vemos en la Biblia, que entre Jesús y el mundo, pues hay enemistad. Entonces, hermanos, pues dice que aquellas personas pues que sufren por la causa de Jesús, por las mentiras que se hablan, o el mal que se hace contra nosotros mintiendo, pues va a tener una recompensa. Va a haber descrédito, va a haber persecución, va a haber pues alguna situación. Y pues aquí, si usted dice que es cristiano, pues va a traer o va a poner la mirada de la gente en usted. Y va a decir, pues es que esta persona pues es cristiana y hace esto. Sí, o sea, va a traer, no va a causar indiferencia, pues. Bien, esto en cuanto a las bienaventuranzas. Punto número 2. La gloria y las demandas del discipulado cristiano. Mateo 5, del 1 al 12. Bueno, aquí más bien va a ser del 13 al 16. Y nos habla, hermanos, nos dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. La sal, hermanos, es un elemento para la humanidad bastante importante. Y sobre todo en ese tiempo, pues la sal era un elemento bastante importante. Hace algunas clases mencionábamos acerca de la sal, que la palabra salario pues viene precisamente de latín, salarium, que era lo que se le pagaba a los soldados romanos. Aquí, hermanos, pues vemos tal es el valor de la sal en ese tiempo, pues que las personas pagaban con sal, como si fuera moneda. Y sabemos que la sal pues tiene muchas virtudes o muchos usos que se le da. Pues nos sirve para condimentar la comida, para potenciar el sabor, nos sirve también para cuidar, para preservar los alimentos. Entonces imagínense en un tiempo donde no existía los refrigeradores, pues la sal era muy útil en ese lugar. Entonces el hablar y comparar, hacer esta comparación entre nosotros con la sal, pues aquí es una importancia bastante tremenda de acuerdo al contexto que estamos hablando. Dice la frase, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, el más serio llamado que podamos imaginar a la responsabilidad del discípulo, una posibilidad que nos debe hacer temblar. Sí, por la práctica de los valores supremos del cristianismo, el discípulo está dando sabor y librando de la corrupción total a la humanidad. Dice, ¿qué pasará si por indiferencia o olvido de la responsabilidad u otro motivo el discípulo pierde su virtud esencial? Dice, no sirve para nada, nos está diciendo el mismo versículo, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si ustedes ven, hermanos, en la Biblia, nos dice o nos hace ver que ser discípulo de Jesús, hermanos, pues es una responsabilidad bastante grande. Nos dice, parafraseando a la Biblia, nos hace la comparación a una persona que va a construir. Dice que necesita saber pues que con qué cuenta para realizar esta construcción. Dice, porque si ustedes empiezan a construir y no tienen para seguir la construcción, pues van a hacer la burla de los demás, parafraseando precisamente a una parábola. Y aquí, hermanos, pues nos dice que la persona que nos sirve como sal, pues es echada y pisoteada, dice, y hollada por los hombres. Qué tragedia, dice, ser pisoteado por quienes
debieron ser enaltecidos y purificados por la acción del cristiano. Entonces, hermanos, pues es una responsabilidad bastante grande la del discípulo. Y otra vez hace una comparación, dice, vosotros sois la luz del mundo. Otra vez un verbo en presente de indicativo para señalar una realidad actual y no una posibilidad futura. Dice, nos conviene recordar que Jesús es la luz del mundo. Juan 1:9 y 8:12. Y nos hace la comparación, nos dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, y de la misma manera, el discípulo no puede esconder su condición de seguidor de Cristo. Dice, notemos, dice, no puede y no debe. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud, hermanos, pues dice que era un mueble pequeño de 3 o 4 patas. Imagínense, pues, usted para qué va a poner para qué va a encender una luz si la va a ocultar. Es una cuestión absurda. En este caso, hermanos, pues ni la ciudad se puede ocultar, ni la luz de una habitación se puede ocultar tampoco. Entonces, dice aquí dice que la luz se pone sobre un candelero, dice, y alumbra a todos los que están en la casa. Es la actitud lógica que corresponde. Entonces, si usted dice que quiere ser cristiano, pues tiene que ser luz. ¿Por qué? Porque de nada sirve que sea cristiano y se esconda. ¿Por qué? Pues precisamente por esta situación. Porque es ridículo, es absurdo que usted profese que es cristiano y no cumpla o no profese este cristianismo y no hable acerca de lo que es la luz. Versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice, ahora nos encontramos con un imperativo. Recordemos que un imperativo pues es un mandato. Dice, imposible que se oculte la ciudad edificada sobre un monte, absurdo que se encienda una luz y se oculte de los ojos de las personas. Dice, pero ahora se ordena enfáticamente que se manifieste la luz, que el discípulo dé evidencia de su relación con el maestro. Dice, para que vean vuestras buenas obras. ¿Quiénes? Los hombres. Dice, el que obra el bien, el que hace las obras no solo moralmente buenas, sino también moralmente bellas, atrayendo la atención y la admiración de otros. Dice, hay un plus en la conducta del discípulo, en su comportamiento que va más allá del mero deber. Dice, su vida no solo es una receta, es también una vida hermosa. Hace amable su virtud por la gracia espiritual que se le añade. Dice la última parte del versículo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, nuestra actitud frente a las demás personas va a ser que se dé o que se glorifique a Dios por parte de nuestras acciones. El hecho de que nosotros lo glorificamos es que le demos la gloria a Dios. ¿Sí? Dice, recordemos, no es la ortodoxia, dice, creer lo correcto, lo que hará que el mundo glorifique a Dios, con todo lo importante que la ortodoxia es, sino la ortopraxis, es decir, hacer lo correcto. Sabemos de sobra que las obras no son el medio por el cual se puede alcanzar la salvación. Sin embargo, hacer buenas obras es parte intrínseca de los hijos de Dios. Es decir, usted es salvo por gracia, usted no necesita hacer nada para salvarse, pero su actitud y sus obras deben de ser muestra de su fe. ¿Por qué? Pues por como nos dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, como les decía ahorita, no vamos a hacer apología de pecado diciendo que la gracia de Dios nos salva y no cumplir con las ordenanzas de Dios o no cumplir con el estilo de vida de Dios. Primero que nada, nosotros somos o debemos de tener a Jesucristo como un referente, como un ejemplo de vida. Y así como dice Pablo, mírenme a mí porque yo imito, o sean imitadores de mí porque yo soy imitador
de Jesucristo. Entonces aquí, hermanos, pues si nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, pues tenemos que comportarnos como Cristo. ¿Sí? No para salvarnos, para que nuestras obras brillen delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, y así nosotros podamos compartir libremente el mensaje de salvación. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.